¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero muy bien. Nuevamente para tocar un tema de aritmética relacion- relacionado a las fracciones. Estimados estudiantes, la más cordial bienvenida a este espacio virtual del saber. Seguirles reiterando que somos miembros de una comunidad educativa que valoramos la oportunidad de superar estos tiempos complicados que actualmente vivimos. Es así que por eso nos enfocamos en encontrar en cada uno de ustedes la excelencia de sus logros en forma integral, no solamente en conocimientos, sino también espiritualmente, con el único fin de lograr personas de bien en el entorno en el cual cada uno de nosotros vivimos. Asimismo, estos propósitos nos motivan para seguir uniendo esfuerzos en forma mancomunada. También agradecer a nuestro niño Jesús de Praga por tener vida y salud, felices de ser sus fieles devotos. Sobre los acuerdos de convivencia, eh, todos estamos convencidos que estos son espacios virtuales en la que vivenciamos valores, valores que nos hacen más humanos y mejores personas. Esos valores como el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la honestidad, la solidaridad, la justicia y la empatía hacen que unifiquemos criterios para tener personas como ustedes de bien en todo momento. Es importante de alguna forma también hacer recordar la asistencia, que ésta debe ser puntual. También cuidar de la presentación, es decir, seguir pensando como si fuéramos a una clase presencial, no descuidar la presentación personal. También si me retiro de la clase, debo avisar para dar las indicaciones necesarias. El ingreso a la clase tiene que estar con cámara activada y posteriormente seguir las indicaciones. Asimismo, el micrófono debe estar desactivado en el momento de ingresar y posteriormente activarlo para el saludo respectivo. Sobre las consultas, estas deben estar acorde a lo indicado en el momento. Sobre el trato con equidad a sus compañeros, siendo amables, respetuosos con todos y quienes participan en la clase, y en todo momento sin discriminación alguna. No olvides seguir practicando las palabras mágicas o regla de oro que le hemos indicado, como decir los buenos días, el hasta luego, el por favor, dar las gracias y pedir permiso en el momento indicado. Los propósitos y evidencias del aprendizaje a través de la competencia resuelve el problema de cantidad son los siguientes. Para movilizar el logro de esta competencia, se ha trabajado las capacidades, traduce cantidades a expresiones numéricas, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Asimismo, comprende los números fraccionarios y su clasificación, convierte números mixtos a fracción y viceversa, determina fracciones equivalentes aplicando diversas técnicas, simplifica y homogeniza fracciones en ejercicios propuestos. También reconoce fracciones propias e impropias, reconoce fracciones homogéneas y heterogéneas, resuelve problemas que se resuelven aplicando la adición, sustracción, multiplicación y división de fracciones. Y crea situaciones relacionadas con la pandemia que actualmente vivimos. Aquí un ejemplo motivacional de lo que es en realidad una operación con fracciones, ¿no? Todo este proceso es lo que vamos a explicar al detalle en las siguientes diapositivas. Todos sabemos que la evaluación es permanente, pero es importante conocer los criterios que se toman en cuenta para lograr la competencia, resuelve el problema de cantidad, ¿no? Estarás en inicio,
Si reconoces incorrectamente fracciones propias e impropias. Resuelves incorrectamente problemas que se resuelven aplicando las operaciones con fracciones. Estarás en proceso si solamente resuelves algunas o reconoces algunas fracciones y resuelves algunos problemas con operaciones de fracciones. Estarás logrado si todo lo anterior lo haces correctamente. Es decir, reconoces fracciones correctamente, propias e impropias, resuelves correctamente problemas que se resuelven aplicando la adición, sustracción, multiplicación y división de fracciones. Estarás destacado si creas, propones y reconoces correctamente las fracciones impropias y propias y creas, propones y resuelves correctamente problemas que se resuelven aplicando las operaciones con fracciones. Bien, hablemos entonces de números fraccionarios. ¿Qué es una fracción? La fracción es aquella, digamos, representación dada en un cociente de dos números naturales. En este caso, por ejemplo, A y B, que expresamos de la siguiente forma, ¿no es cierto? A sobre B, donde A y B se denominan los términos de la fracción y además A es el numerador y B es el denominador, siempre que B, en este caso el denominador, sea diferente de 0. El denominador expresa la cantidad de partes iguales en que se ha dividido un todo, mientras que el numerador indica la cantidad de partes que se han tomado. Por ejemplo, en la fracción 7/39, 7 es el numerador y 39 es el denominador. Un número fraccionario viene a ser la cantidad de partes que se han tomado de una unidad dividida en partes iguales. Por ejemplo, 6/13 expresa 6 partes de la unidad dividida, ¿no es cierto?, en 13 partes iguales. Es decir, el todo se ha dividido en 13 partes iguales. Y lo que hemos tomado ha sido 6 partes de ese todo. Eso representa 6/13. Lo mismo 15/49. 49 vendría a ser el todo, es decir, las divisiones que se ha hecho, se ha dividido en 49 partes, y de eso solamente se ha tomado 15 partes de esas 49. Lo mismo aquí, 15/36, ¿no? Se ha tomado las 15 partes de todo ese todo de la unidad dividida en 36 partes. Lo mismo en 7/12. 7 es lo que he tomado de esa división, de esa unidad, de ese todo, que está en este caso dividido en 12 partes iguales. De eso se tomó 7. Por eso es 7/12. Clasificación de las fracciones. Veamos. En primer lugar, se dividen de acuerdo con la relación entre sus términos. Y de eso tenemos la fracción propia, que es aquella cuyo numerador es menor que el denominador. La fracción impropia, cuyo numerador es mayor que el denominador, es decir, todo lo contrario de la propia. Y la fracción igual a la unidad, que es aquella en que en realidad viene a ser el todo. Es decir, ambos, tanto numerador como denominador, son iguales. En este caso es la unidad, porque 6 entre 6 es 1. 20 entre 20 también es 1. 471 entre 471 es 1. Y la unidad es el todo. ¿Ok? Otra clasificación es por grupo de fracciones. Y aquí tenemos las homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas, su característica es que tienen denominador igual. Y las heterogéneas, su característica es que sus denominadores son diferentes. Otra clasificación es por la naturaleza de su denominador. Tenemos aquí la fracción decimal cuando el denominador de la fracción es una potencia de 10, ¿no? Es decir, 10, 100, 1000, etc. Por ejemplo, 3 centésimos, 361 milésimos. Es la forma como se determina este tipo de fracciones. Quiere decir que entonces todos los denominadores siempre serán potencia de 10.
y la fracción común y ordinaria, que es la tradicional, ¿no? El denominador de la fracción no es una potencia de 10, en este caso, ¿no? Y tendríamos esta representación, ¿no? 234 sobre 1289. 1000 sobre 729. También tenemos las fracciones reductibles. Son todas aquellas fracciones que se pueden simplificar y para ello el numerador y el denominador deben tener divisores comunes, ¿no? Es decir, que aquí podemos sacar mitad arriba, o sea, el numerador, y mitad al denominador. Cuando eso sucede es que podemos reducir. A eso le llamamos reductibles. Irreductibles es todo lo contrario, es decir, no puedo reducir. Queda tal cual, ¿no? Para leer una fracción, recordemos que primero se menciona el numerador y luego el denominador. Si el denominador es 2, 3, 4, 9, se leen tercios, medios, cuartos, novenos, ¿no? Y si el denominador es 10, 100, 1000, se lee décimos, centésimos, milésimos. Por ejemplo, 5 octavos o 5 sobre 8 es 5 octavos. Si fuera 4 sobre 2, sería 4 medios. En 15 sobre 1000 se leería 15 milésimos. Si fuera sobre 100, 15 centésimos. Si fuera sobre 10, 15 décimos. ¿Ok? Después tenemos los números mixtos. Un número mixto es aquel que tiene una parte entera y una parte fraccionaria propia, es decir, numerador menor que el denominador. Por ejemplo, 8 3 quintos, 12 9 20, 32 112 sobre 500, ¿no es cierto? Estos son números mixtos. Si aquí hubiera una fracción impropia, ya no sería número mixto. Tendríamos que seguir o convertir esa parte, ¿no? Vamos a ver la conversión ahora de números mixtos a fracciones impropias. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente se multiplica la parte entera por el denominador y a este producto se le suma el numerador. El denominador siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, ¿no? 8 3 quintos sería 8 por 5 más 3 y el denominador es 5. Entonces, ¿cuánto tendría? 43 sobre 5. Esa sería la fracción impropia. 7 4 novenos. Entonces sería 7 por 9 más 4 sobre 9. 7 por 9 63 más 4 67 novenos. Entonces, ¿qué tengo? 7 4 novenos, que sería igual a 67 novenos. Conversión de fracción impropia a número mixto. Es decir, todo lo contrario de lo anterior. Simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos, tal cual, y el resultado, es decir, el cociente, viene a ser la parte entera. El denominador sigue siendo el mismo valor en el cual se ha dividido, y lo que sobra, o el resto, vendría a ser el numerador de la fracción. Entonces, ¿cómo sería esto? Si me dan 43 quintos, simplemente 43 entre 5, el entero sería 8, por 5 40, me sobran 3, entonces 8 sería el entero, 5 su denominador, y lo que me sobró o el resto vendría a ser el numerador, que en este caso es 3, ¿no? Por lo tanto, sería la respuesta 8 3 quintos. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Veamos, si tenemos estas gráficas, suponiendo que los cuadrados son iguales, el primero lo hemos dividido en 2, el tercero en 4, y el segundo en 4 y el tercero en 8 partes. Y hemos pintado una parte donde dividimos la mitad, 2 partes en la dividimos 4 y 4 partes en la dividimos 8. Su representación, como nosotros podemos observar, son equivalentes. Aquí representamos un medio, acá 2 cuartos y acá 4 octavos. Si nosotros simplificamos, en este caso, los siguientes, nos daría lo mismo, un medio, aquí también. Cuarta 1, de 8, 2, un medio. Por lo tanto, entonces, esto es
equivalente. Y podemos afirmar entonces que dos o más fracciones son equivalentes cuando representan una misma parte de un todo a pesar de escribirse de modo diferente, como lo hemos indicado aquí. Por ejemplo, lo que acabamos de escribir, ¿no es cierto? 1/2, 2/4, 4/8. Se escribe también de esta manera o de esta otra manera, ¿ok? ¿Cómo podemos comprobar? Aquí surge una propiedad. Simplemente, si es entre dos fracciones, hacemos el efecto del producto cruzado en aspa, ¿no? A por D igual B por C. Si me dieran que compruebe estas dos fracciones si son equivalentes, multiplico en cruz, 8 por 15, 12 por 10 y me da lo mismo. Quiere decir entonces que estas dos fracciones son equivalentes. ¿Cómo obtenemos fracciones equivalentes? Muy sencillo. Simplemente una fracción dada la multiplicamos tanto el numerador como el denominador por un mismo valor. Por ejemplo, si aquí es por 2, a ambos. Si aquí es por 3, a ambos. Otra forma también es de dividir. Si yo divido, por ejemplo, tiene que ser a ambos, con el mismo, digamos, factor, ¿no? Si es entre 5 a ambos. Entonces, ¿qué he conseguido? He conseguido 3 fracciones de la primera que tenía, que vendrían a ser equivalentes. Si nosotros volvemos a simplificar, vamos a tener el mismo valor inicial, que podría haber sido 3/8 o 15/40. ¿Cómo simplificamos fracciones? Muy sencillo. Esta se hace, digamos, hasta conseguir hasta que se vuelvan irreductibles, ¿no? Por ejemplo, una primera forma es, si me dan esta cantidad, directamente yo puedo acá simplificar los ceros, o también comenzar sacando mitad a ambos. Ojo, a ambos. No puedo sacar mitad a uno y tercia a otro, por ejemplo. Tiene que ser a ambos términos, ¿no? Como se ha hecho en este caso. Finalmente se ha sacado quinta, ¿no? Donde también tienen ambos. Final queda 2/7. De aquí ya no podemos reducir más. Quedaría hasta ahí, ¿no? Otra forma es dividirlo, ¿no? Cada término entre un valor, pero a ambos valores, tanto el numerador como el denominador. Y finalmente nos da los 2/7, ¿no? Acá también podríamos haber simplificado los ceros primero y el 8 dividirlo entre 4. 28 entre 4 y me daría los 2/7. La homogenización de fracciones, ¿en qué momento se da? Se da cuando la fracción que me dan es heterogénea, ¿no? Como este caso. Es decir, los denominadores son diferentes. ¿Qué es lo que hago? Saco el mínimo común múltiplo. Una vez que he obtenido el mínimo común múltiplo, trato de que los denominadores sean equivalentes a este valor. Simplemente, ¿qué hago? Lo divido este valor entre el denominador. ¿No es cierto? 36 entre 9, que es como si fuera 9 por 4. Pero este valor que he obtenido lo tengo que multiplicar al numerador para que me dé en iguales condiciones la fracción. Lo mismo hago con lo otro, ¿no? Aquí se determina que es 3 para que me dé 36. Pero ese 3 también afecta al numerador. Por lo tanto, entonces las fracciones ahora homogéneas serían 20/36 y 21/36. Cuando hablamos de la comparación de fracciones, es cuando tenemos que buscar o encontrar una relación entre una y otra. Cuando se trata de homogéneas no hay ningún problema, porque simplemente veo los numeradores. El numerador que es mayor lo tendré que relacionar con el que es menor, ¿no es cierto? En este caso, 22/45 es mayor que 17/45. Cuando es heterogénea las fracciones, tendría que homogenizarlas, ¿no es cierto? Para poder hacer la indicación respectiva en la relación, como es este caso, ¿no? Aquí al homogenizar 9/20 y 12/16, una se convierte en 36/80 y 60/80. Y fácilmente yo podré decir aquí que 60/80 es mayor que 36/80. En forma práctica, ¿cómo podemos, en este caso, tener la solución para digamos, fracciones heterogéneas? Simplemente haciendo el producto de el aspa, ¿no? La multiplicación en aspa. Es decir, 6 por 15
y 11 por 9. Entonces, en el primero me da 90 y en el segundo 99. ¿Eso qué significa? Que 99 es mayor que 90. Por lo tanto, 9 quinceavos es mayor que 6 onceavos. ¿Se dan cuenta? De esa forma, sin necesidad de hallar o homogenizar, podemos también determinar la relación en dos fracciones. Y las operaciones con fracciones, ¿no? En la adición y sustracción de fracciones, en el caso de ser homogéneas no hay ningún problema porque solamente sumamos los numeradores. Sumamos o restamos, como vemos aquí, ¿no? Y después simplificamos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, el resultado es 9 octavos. Y cuando hemos restado, en este ejemplo siguiente, vendría a ser 53 sobre 120, ¿no? Ya no se puede simplificar más, quedaría ahí. Está irreductible. Y si son combinadas con el mismo denominador, no hay problema. También solamente vemos la parte del numerador, ¿no? En este caso 99 menos 25 más 37. Resultado final, 111 sobre 78, simplificando sería 37 sobre 26. Cuando son heterogéneas, tenemos que hacer el siguiente procedimiento, ¿no? Es decir, homogenizarlas, ¿no? Hallando el mínimo común para ambos denominadores, ¿no? Por ejemplo, si me dan 5/16 más 7/24, ¿cuál sería el mínimo? 48. Ahora homogenizamos, ¿no? Acá sería 48, pero ese valor 3 también lo multiplica el numerador. Igual aquí, si es 2, también lo multiplica. Ahora, ¿qué resultó? 15/48 más 14/48. Muy fácil porque aquí ya se convierte en homogéneo y simplemente mi respuesta sería 29 sobre 48, ¿no? En la multiplicación es muy sencillo. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente multiplicamos tanto numeradores como denominadores. Y posteriormente simplificamos hasta volverlo irreductible. Hasta ahí llega el producto. Si se trata de un número natural, entonces aquí simplemente el número se multiplica por el numerador, nada más. No cometan el error de multiplicar por el denominador. Solamente es por el numerador. Por eso aquí es 12 por 8 y el resultado aquí sería 32 quintos, simplificando. Al mixto sería 6 enteros 2 quintos, ¿no? Cuando se trata de división, también muy sencillo, simplemente la segunda fracción la invertimos y al invertirla se convierte en producto. Y seguimos lo del producto, ¿no? Numeradores por denominadores. Y finalmente nos da con este ejemplo un entero 43/56, ¿no? Un método práctico también para lo que es la división de fracciones es multiplicar en cruz. 8 por 5, que sería el numerador, y 9 por 3, que vendría a ser el denominador. Y este vendría a ser el resultado, ¿no? Si se trata de simplificar, se simplifica, si no, queda hasta ahí. Después tenemos la potenciación, que en este caso también como el número natural, al multiplicar, en este caso, digamos, al tener un exponente, significa las veces que voy a multiplicar la fracción, ¿no es cierto? Si es n, n veces. Y finalmente, cada término, es decir, numerador con denominador, también será elevado a la misma potencia, que en este caso fue afectado esa fracción, ¿no? Por ejemplo, 2/3 a la cuarta, multiplico 4 veces 2/3. O 2 a la 4 sobre 3 a la 4, ¿no? Y el resultado final sería 16/81. Lo mismo con 5 séptimos al cubo, ¿no? Multiplico los 3, porque aquí el exponente es 3 veces 5 a la séptima, o 5 al cubo y 7 al cubo. El resultado sería este, ¿no? 125/343, ¿no? Hay algunas propiedades que ustedes también las conocen que están relacionadas a los números enteros. La diferencia es que ahora es fracción. Cuando el exponente es 0, siempre será 1, sea cual sea la cantidad, ¿ya? Cuando el exponente es 1, siempre la misma fracción. Y cuando el exponente es negativo, miren,
Aquí, ¿qué es lo que se hace? Se invierte la fracción y se vuelve positivo el exponente, ¿ya? Y aquí tendríamos, por ejemplo, este caso, ¿no? 3/5 a la menos 4 se invierte, entonces sería 5/3 a la cuarta. Entonces, 5 a la cuarta es 3 a la cuarta. Resultado, 625 sobre 81 avos, ¿no? También, producto de potencia de igual base, ¿no? La misma base, entonces, cuando están en producto, los exponentes se suman. Y el final sería, por ejemplo, en este caso, si es 7/4 al cubo por 7/4 a la quinta, sería 3 más 5, ¿no es cierto? Sería 7/4 a la octava, ¿no? Lo mismo en el cociente. En el producto se suman los exponentes, en el cociente se resta. Así de sencillo. Y cuando es potencia de una potencia, se multiplican los exponentes, ¿no es cierto? En el caso de la radicación, de igual manera, si yo tengo una raíz n, en este caso de a sobre b, que es el radicando, también yo puedo hacer la división de las raíces, ¿no? Raíz de n de a, raíz de n de b. Siempre que b sea también diferente de 0. ¿No? A de b es el radicando, en el índice de la raíz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Raíz cúbica de 8 sobre 27. Entonces tendríamos raíz cúbica de 8, que sería igual a 12, y raíz cúbica de 27 igual a 3. Lo mismo aquí, raíz cuarta de 16 con raíz de 16 sobre 625 avos, ¿no? Igual, podemos separar y sacar la raíz cuarta en cada caso, ¿no? En la radicación también debemos tener en cuenta esto, ¿no? Raíz de un producto, que yo puedo separar los productos por separado las raíces. Y si se trata de una potencia, el exponente, en este caso radicando, puedo sacarlo fuera, y n, que es, digamos, el índice, puedo ponerlo como denominador, ¿no? Y me podría quedar la expresión de esta manera. De repente puedo simplificar acá directamente, dependiendo de los valores que me den. Y cuando se trata de raíz de una raíz, simplemente multiplicamos los índices, ¿no? Tal cual, en los números naturales lo que cambia ahora es fracción. Bien, ¿qué ideas claves entonces tenemos de esta sesión? Que una fracción representa el cociente de dos números naturales, a y b, que expresamos de la siguiente forma, ¿no es cierto? A sobre b, donde a y b se denominan los términos de la fracción. Además, ya sabemos que a es el numerador y b es el denominador, siempre que b sea diferente de 0. El denominador sabemos muy bien que expresa la cantidad de partes iguales en el que se ha dividido un todo, mientras que el numerador indica la cantidad de partes que he tomado de ese todo, ¿ya? También tenemos la clasificación que hemos visto, ¿no? En este caso de las fracciones, y una de ellas es, por ejemplo, de acuerdo a la relación entre sus términos, por grupo de fracciones, por la naturaleza de su denominador, las fracciones reductibles e irreductibles, ¿no? Asimismo, también podemos obtener fracciones equivalentes, simplificaciones de fracciones, comparación de fracciones, y también finalmente las operaciones, ¿no? Como suma, resta, división, multiplicación, potenciación y radicación. Te recuerdo, estimado estudiante, que mientras sigamos en la práctica de este proceso, te vas a generar conocimientos, hábitos, habilidades, capacidades y actitudes que motiven el logro de tus aprendizajes. Anímate y practica desarrollando situaciones problemáticas del tema que hemos desarrollado, ¿no? El cual fortalecerá tu aprendizaje. Activa tu creatividad proponiendo situaciones problemáticas relacionadas con la pandemia que actualmente vivimos. No te olvides de hacer tus consultas a nuestra plataforma de apoyo. Ánimo, está en ti obtener los mejores resultados. Confía que tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible. Y aquí un pensamiento de superación que nos dice Albert Einstein. Él nos dice, el genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo. Mira, qué interesante. Significa que si tú trabajas más de lo que tienes que hacer, te estaría ya formando lo que es en realidad un genio.
a pesar de que no se necesita tanto talento para ser genio. Lo que en realidad hace que eso resulte efectivo y realmente dé resultados a tu esfuerzo es ese 99% de trabajo permanente y en todo momento que tienes que estar haciendo. ¿Ok? Es decir, si tengo errores, insistir, insistir e insistir. ¿Ok? Para que lo tomes en cuenta. Bien, estimados estudiantes, me despido de ustedes hasta la siguiente sesión. Agradezco su atención y les reitero que tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible. ¿Ok?